Diga conmigo, la palabra de Dios tiene poder. Dígalo de nuevo, la palabra de Dios tiene poder. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy quiero enseñarles algo verdaderamente poderoso. Y esta enseñanza tiene por título oración personal y colectiva o corporativa para que la iglesia se mueva en el poder de Dios. Oración personal y colectiva para que la iglesia se mueva en el poder de Dios. Yo quisiera que ustedes, por favor, me miraran, se sonrieran conmigo, pusieran atención, no se distrajeran y le dieran en su corazón toda cabida a la palabra. ¿Amén? Amén. Okay. La palabra es lo que va a cambiar sus circunstancias. La palabra es lo que va a cambiar su vida. La palabra es Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Él es la palabra que Dios habló para crear todas las cosas. El Evangelio dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne y habitó en medio nuestro. Dice, y vimos su gloria. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios es Jesucristo mismo. La palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. Amén. Prepare su corazón y no se me duerma porque apenas estoy comenzando. Ponga toda su atención, porque esto va a ser bien importante y bien trascendental para su vida. La oración personal y la oración colectiva tienen el propósito de hacer que la iglesia de Dios se mueva en el poder. La oración personal, 1, y la oración colectiva, 2, tienen el propósito de hacer que la iglesia se mueva en el poder de Dios. ¿Entiende usted cuál es la importancia que Dios ha determinado, ha puesto, ha establecido en la oración? Y hay dos clases, dos tipos o dos estados en los cuales la oración tiene que darse. Y los dos son necesarios. Y los dos se complementan, no porque lo uno sea incompleto con relación al otro, pero Dios ha determinado que la oración personal y la oración colectiva contribuyan para hacer que la iglesia pueda andar en el poder de Dios. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Aquí está la iglesia. ¿Cuántos son iglesias en esta? Si usted es iglesia, el propósito de Dios es que usted como iglesia ande en el poder de Dios. Y para que usted como iglesia, y yo como iglesia, y todos como iglesia, podamos andar en el poder de Dios, Dios ha establecido que la oración personal y la oración colectiva son imprescindibles. Si las dos no se dan, la iglesia no anda en poder.
Si se da una pero no se da la otra, la iglesia no anda en poder. Si usted solamente ora personalmente, pero no ora como cuerpo de Cristo, no hay poder en su vida, que es porque usted es la iglesia, ni hay poder colectivamente en la iglesia. Si usted ora solamente colectivamente, pero no ora personalmente, no hay poder en su vida, porque Dios determinó, el Señor Jesús determinó que tiene que haber dos clases de oración: una oración personal o individual y una oración colectiva. Amén. ¿Estamos entendidos hasta ahí? Gloria a Dios. Muy bien, busque el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. ¿Lo tiene? Muy bien. El Señor Jesús dejó claras enseñanzas sobre estos dos tipos o condiciones de la oración. La oración personal, diga conmigo, oración personal. Jesús habló de ella en este Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en los versículos 5 y 6. Y dice así: y cuando ores se está refiriendo a quién. Y cuando ores, a mí, o sea, personal. Cuando ores, ¿quién? Tú. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en el templo, en la iglesia, en las calles y en las esquinas de las calles. ¿Con qué propósito? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6. ¿Más quién? Más tú. Diga conmigo, más yo. Dice, más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces, cuando tú oras personalmente, ¿qué haces? Escoges un lugar, te encierras en ese lugar, te apartas en ese lugar y comienzas a orar a tu Padre allí en lo secreto. Allí nadie te está viendo, probablemente. Aunque si tú dices en tu casa, voy a orar y estás en tu cuarto, la gente sabe que estás ahí. Pero a eso no es lo que se refiere eso. Lo que se refiere esa parte de la oración es que tú estás allí en su presencia, tú personalmente estás presentando tu vida allí delante de Él, estás permitiéndole a Él que tu vida sea confrontada por Él y por su palabra. Ese es el tiempo de tu oración personal. Y esa oración personal va dirigida ¿a quién? ¿A quién dice que va dirigida? ¿A quién? Dice la palabra, acabamos de leer. Ora a tu quién, a tu qué, a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Entonces, hay una oración personal, secreta, individual. Esa es la oración tuya. Esa es la oración por tu vida. Esa es la oración por tu condición. Esa es la oración por tus condiciones personales. Esa es la oración por ver cómo te está viendo Dios. Es la oración donde Dios te va a revelar cuál es tu condición, en qué condición te encuentras, qué es lo que Dios ha querido darte, qué es lo que no has obtenido de Dios. Allí el Espíritu Santo entra, se manifiesta, viene sobre ti, comienza a revelarte tu corazón, comienza a mostrarte lo que hay en tu corazón, comienzas tú a entender: esto no lo he hecho, esto no lo he cumplido, Señor, perdóname, he fallado, te arrepientes y te levantas y tomas decisiones. Esa es tu oración personal. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Seguramente allí le dirás a Dios cosas que las demás personas no van a oír nunca.
porque allí desnudarás totalmente tu corazón. Allí estás solamente con Él. Y en otro tipo de oración no podrás decir las cosas que le dices a Él. Esa es tu oración personal. Pero Jesús también dio otras enseñanzas acerca de la oración colectiva. Él dijo en ese mismo Evangelio, capítulo 6 de Mateo, en el versículo 9, dice: vosotros. ¿Cuántas personas hay ahí? Vosotros. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son vosotros? Nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia. Ok. Entonces hay una oración personal y hay otra oración colectiva, la oración de iglesia. Y las dos tienen que ir juntas. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, Padre de todos, Padre de cada uno de nosotros, Padre de mis hermanos, Padre de mi vida, de nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, el pan de todos. O sea, en este tipo de oración, tú estás no solamente pidiendo por ti, tú pediste por ti en tu oración personal, pero aquí, en esta clase de oración, tú estás orando por los demás, estás orando por la iglesia, estás intercediendo por tus hermanos, estás pidiéndole a Dios: Padre, abre los cielos para que mi hermano, para que el hogar de mis hermanos, oh Dios, pueda tener tu bendición. Señor, estamos rogando, estamos clamándote a ti, oh Dios, para que tú le des la provisión del empleo que mi hermano está necesitando. Padre, estamos clamando a ti para que tú llenes con la presencia tuya la vida de mi hermano, la vida de esa familia, la vida de tu iglesia. Levanta tu iglesia en el poder. Esa es la oración que Jesús está enseñando. El pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿cuándo? Hoy, Señor. Hoy necesito tu provisión. Hoy necesito de tu favor. Hoy necesito de la manifestación de tu gracia en mi vida. Hoy necesito, Señor. Hoy necesito que tú me proveas. Hoy necesito que tú me levantes. Hoy necesito que tú me des eso, Señor. Hoy, Señor, necesito que me des tu palabra. Necesito que tu palabra obre en mi vida y me cambie. Necesito ser alimentado con tu palabra. Necesito ser confrontado con tu palabra. Necesito que tu palabra me dé el aliento. Tu palabra es la mano que me sostiene. Si la palabra de Dios no está en nuestras vidas, seremos raquíticos, endebles. Cualquier viento demoníaco sopla y nos arrastra. Cuando así es, Señor. Todas las iglesias de esta mañana, Señor. Cuando la palabra de Dios no está en tu corazón, cuando la palabra de Dios no te está alimentando, el enemigo encontrará puertas abiertas para robarte, para matarte, para destruirte. El estrago que Él va a producir en tu vida es por causa de tu escasa alimentación espiritual. La palabra no te ha alimentado. La palabra se quedó en tu mente, se quedó en tu corazón, se quedó envuelta, pero tú no la comiste, tú no la digeriste, tu espíritu no recibió alimento. Y entonces día a día
estarás cada vez más anoréxico. La palabra terminarás aborreciendo la palabra, la menospreciarás, no te alimentará y traerá tu muerte espiritual. Los anoréxicos se mueren porque no ingieren alimento. Así la vida espiritual de un hijo de Dios puede morirse si no se alimenta día a día de su palabra. Y dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y fíjense que en esta oración hay algo particular. O sea, la solicitud de perdón viene casi en la parte final de la oración. Primero oraste, primero declaraste, primero santificaste tu nombre, primero pediste por el pan, primero pediste que su reino se extendiera, viniera sobre la tierra, primero pediste una cantidad de cosas y después es cuando le dices a Dios, al Padre, perdónanos. ¿Por qué? O sea, ¿cómo puede ser que yo entre en una relación con Dios y esté diciendo y exaltando y todo si hay pecado? No. Porque cuando estás en tu oración personal, allí te confrontaste y allí pediste perdón. Entonces cuando llegas a la oración colectiva, no hay pecado en tu vida. O si hay, serán algunas cosas muy poquitas que ocurrieron. Pero ahí podrás decirle, perdónanos porque ya nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Por eso está en ese lugar. Fíjese toda la importancia que Dios ha puesto allí. Y dice, y no nos metas en tentación. Apártanos de toda tentación. Líbranos del poder de Satanás. Líbranos del mal que se personifica en enfermedades, en desempleo, en ruina, porque eso es lo que hace: matar, robar, destruir. Y en esa oración, como cuerpo, estás diciendo, líbranos del mal. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Libra a tu iglesia, libra a mis hermanos, libra a mi familia. Y tú puedes hacerlo, Señor, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces ya usted está mirando dos oraciones: la oración personal y la oración colectiva. Amén. Okay. La oración individual antecede a la oración colectiva. Primero Jesús dijo, cuando tú ores, entra, okay. Eso es lo primero, esa es la primera. La oración individual o personal es el paso previo para la oración colectiva. No podrías hacer la oración colectiva si realmente tu vida no ha sido presentada, si no has orado personalmente. O sea, porque tú tienes que estar a paz con Dios, tú tienes que estar en paz, tú tienes que estar en esa relación vivificante todos los días. La oración colectiva, la oración individual abre el paso, se anticipa, es el paso previo de la oración colectiva. Por eso Jesús dijo, cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Entonces aquí, tanto la oración colectiva como la oración personal es dirigida al Padre. Dice, adora a tu Padre. Levantas su nombre, ahí comienzas a hacer tus declaraciones, lo bendices, lo alabas, confiesas tus pecados, te arrepientes, le pides perdón por tus faltas, por tus fallas, por tus debilidades. Esa es la oración
allí haces tus peticiones, allí le planteas tus necesidades, allí haces tus declaraciones de fe, allí te confrontas con la palabra. En esa oración personal, tú te confrontas con la palabra. Amén, hermano. Amén. Si la palabra no forma parte de tu vida, si la palabra no forma parte de tu vida, tú vas a andar dando tumbos todos los días de tu vida hasta cuando caigas y perezcas. Dios dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la palabra no está en tu vida, si la palabra no forma parte de tu quehacer, si tú no tienes un compromiso efectivo con la palabra todos los días, si tú no eres confrontado día a día con la palabra, nunca vas a descubrir cuáles son tus errores ni cuáles son tus faltas. Nunca vas a descubrir cuál es la razón de tu condición si la palabra no te está mostrando lo que tú tienes que ser y lo que tú eres. La palabra te muestra la brecha que hay entre lo que tú tienes que ser y lo que tú actualmente eres. La palabra te muestra, la palabra te revela y la palabra te acerca. La palabra te cuida. La palabra te protege. Tanto significado tiene para Dios su palabra, que Él dice, como muchas veces yo lo he compartido aquí, Él ha colocado su palabra aún por encima de su nombre. Y Él dijo: mi palabra no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y es prosperada en todo aquello para lo cual yo la he enviado. No hay un creyente que pueda andar en victoria si la palabra no forma parte de su vida. No puede andar en victoria si la palabra no lo corrige, si la palabra no le enseña, si la palabra no lo alimenta. El error del creyente es que la palabra no esté allí en su corazón. El salmista dijo así: he guardado en mi corazón tu palabra, he guardado en mi corazón los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Si la palabra no está ahí en tu corazón, andarás cayendo, levantándote, volviéndote a caer, hasta cuando la última caída sea definitiva y ya no te levantes más. La armadura de Dios, dice el libro de Efesios, la armadura de la cual, como la cual tiene que estar vestido cada creyente todos los días de su vida. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y cómo tienes que estar firmes? Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad de Dios, que es su palabra. Su palabra es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué? Dice: ceñidos pues vuestros lomos con la verdad.
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tomad el escudo de la fe con el cual puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, guardando tu mente, el yelmo, el protector de la cabeza, guardando tu mente de todo pensamiento que no convenga. Dice, y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué te va a defender a ti el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer que se cumpla en tu vida? Lo que Dios dice por su palabra. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Tienes que renovar tu mente y tu forma de pensar para que así puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, tiene que haber una renovación de mi forma de pensar. Si tengo una nueva vida, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, ¿cuáles son las cosas que van a ser hechas nuevas? Las cosas que la palabra me dice, porque antes de conocer a Cristo yo no tenía la palabra, y todas esas cosas Dios dice son cosas viejas. Ahora vienen las cosas nuevas. ¿Y cuáles son las cosas nuevas? La que la palabra me da, la que la palabra me enseña, la que la palabra va a producir en mi vida, en mi corazón, las transformaciones que va a procurar la palabra. Ese es el pan que me alimenta. Y de eso tenemos que estar llenos de la palabra. Allí, cuando estás orando en tu oración personal, te analizas con la palabra para alimentarte y crecer. El Padre Nuestro, como una oración colectiva, es la extensión y el complemento de la oración personal. Por eso dice, vosotros oraréis así. ¿Vosotros quién? Iglesia, el cuerpo de Cristo, la hermandad. Y miren la importancia que Jesús le da a esta oración. Le da importancia a todas las oraciones. A la oración personal es imprescindible. Dice, encontrarás recompensa cuando puedas orar personalmente, allí en el secreto de Dios. Y allí en el secreto delante de Dios le confesarás todos tus secretos, que no son secretos para Dios, porque Él los conoce todos. Pero allí se los dirás, allí se los confesarás. Dice, el salmista decía, mientras no confesé mis transgresiones, mis huesos se envejecieron. Mientras no confesé a Dios mis pecados, no alcancé la misericordia. Dios conoce mis pecados, Dios conoce tu pecado, Dios conoce lo que hay en tu corazón, pero Dios necesita que tú le digas lo que hay allí en tu corazón, que tú le confieses lo que hay en tu corazón y que le pidas perdón y tome arrepentimiento, actitud de corregir tu vida, y entonces Él te levantará y te hará resplandecer. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Gloria a Dios. Dios, mire la importancia que el Señor Jesús está dándole a esta oración colectiva. Dice Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿es suficiente que ores personalmente? No es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente, porque la palabra aquí te está diciendo: la presentamos delante de ti en esta mañana y estamos poniendo su vida bajo tu cuidado, Señor. Estamos pidiéndote en esta hora que tú la guardes. Es para nosotros
Y es para Alexandra misma un privilegio que su madre y sus abuelos hayan coincidido en el pensamiento de presentar a su hija y nieta delante de ti, Señor, porque ellos saben que no hay ninguna otra protección más grande que la que tú le das. Por eso te pedimos en esta mañana, Señor, que tú la recibas, que tú la tomes, Señor, que ella sea perfectamente identificada por ti, que tu gracia, que tu amor y que tu poder estén sobre ella, que la bendigas, que la cuides, que la guardes. Guárdala de toda enfermedad, guárdala de toda acechanza del enemigo, guárdala allí escondida en el hueco de tu mano. Dale el crecimiento, dale la llenura, y así como tú, Señor, en el vientre de María fuiste lleno del Espíritu Santo, así también estamos pidiéndole, Señor, en esta mañana, Espíritu Santo, que tú la llenes. Llénala hoy, que ella esté guardada, protegida, cuidada por ti. Llénala de ti, llénala, Espíritu Santo. Llénala más y más. Que sea tu Espíritu, Señor, la guía de su vida. Que sea tu Espíritu quien motive los pensamientos, las decisiones, los sentimientos de su corazón. Padre, te pedimos por ella y te la presentamos en esta mañana, Señor. Y te pedimos por Stephanie. Te pedimos que la llenes cada vez más de ti, que ella pueda sostenerse, Señor, en ti, que ella pueda entender todos los días de su vida acerca de la necesidad y de la responsabilidad delante de ti, de cuidar de su hija, de sus hijas. Y para ello, Señor, tú le has dado suegros, padres, sus abuelos, Señor, para aquellos que también te conocen, Señor, para aquellos que también son tus hijos, para que ellos, oh Dios, sus abuelos, que tienen vidas totalmente consagradas a ti, tú los estés ayudando y les estés dando las revelaciones que necesitan cada día para guardar a su nieta, para cuidarla, para instruirla, Señor, y que este cordón de 3 lazos no se rompa nunca, Señor, y que se puedan ayudar los 3, que se puedan ayudar con todos los demás miembros de la familia, que la presencia tuya no sea escasa en ellos, que la dirección tuya no sea escasa en sus vidas, y que la provisión del cielo esté siempre sobre sus vidas. Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. Eres precioso y eres maravilloso. En ti confiamos, Señor. En ti ponemos nuestra confianza en esta mañana. Y te damos gracias por esta vida que tú engendraste para la gloria de tu nombre. Instruye al niño en sus caminos, y aun cuando viejo, no se apartará de ellos. Y es la responsabilidad, es el privilegio y es el honor que tú colocas sobre ellos. Nosotros como iglesia, como la iglesia a la cual perteneció su padre, estaremos muy atentos de ellos y estaremos también orando por ellos y con ellos, y ellos orarán también por nosotros. Y cada uno de nosotros somos su familia. Cada uno de nosotros somos para ellos su familia.
Te damos gracias. Gracias por los cambios que tú produces en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos y te damos gloria. Muchas gracias, Papá. Muchas gracias, muchas gracias. Se acercan a Stephanie, a Carlos y a Marta y los abrazan y le comunican con su abrazo el amor que Dios ha derramado en sus corazones por ellos y por todos. Amén. Gloria a Dios. Dios es un Dios de cosas grandes. Nuestro Dios es grande y nuestro Dios es espíritu, y nosotros somos hombres y mujeres espirituales que entendemos las cosas del Espíritu, que discernimos las cosas del Espíritu. Y quizás el mundo no nos entiende y no comprende lo que pasa en medio de nosotros, porque el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, pero el hombre espiritual percibe todas las cosas. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Ahora prepárese porque vamos a tener una cena del Señor. Así que los hermanos pueden pasar, traer los elementos, el pan y el vino, porque queremos celebrar en esta mañana, queremos celebrar su nombre, queremos celebrar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos acordarnos de una manera muy especial de dice. De nuevo les insisto que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces necesitamos de orar con los demás, necesitamos orar como iglesia. Ustedes están como medio dormidos hoy, debe ser que okay. Yo estaría brincando. Yo estaría en un gozo impresionante. Yo estaría gritando, Dios, de todo lo que Dios me está hablando. Porque, aleluya, porque Dios me está hablando de lo que Él quiere hacer conmigo en mi vida para que yo tenga victoria en todas las áreas de mi vida. Dios me está hablando en esta mañana de lo que es necesario que yo aprenda y aplique en mi vida para poder tener victoria sobre toda circunstancia adversa. Amén. Amén. El enemigo fue vencido, fue derrotado ya. Usted no tiene que estar clamando por victoria, ¿no? La victoria ya usted la obtuvo. Jesús la obtuvo por usted. Ahora usted lo que tiene que declarar es esa victoria. Usted tiene que andar en esa victoria. Usted tiene que proclamar esa victoria. Usted tiene que confesar esa victoria. ¿Y por qué me está pensando todavía? Pobre de mí, gusano despreciable, pecador irredimible. O sea, ¿por qué va a decir eso si ya Jesús lo compró, le pagó, derramó su sangre por su sanidad, por su salvación, por su prosperidad, por su bendición, para que usted sea prosperado, para que usted pueda caminar como un verdadero hijo de Dios, hecho a la imagen de Dios, manifestando la gloria de Dios en su vida? ¿Por qué va a caminar de otra manera diferente? Tiene que caminar como Dios le ha dicho que camine. No permita que esos pensamientos se aniden ahí en su corazón. Despójese de eso. Saque esos pensamientos de su vida. Saque esos pensamientos de miseria de su vida. Soy miserable, soy deprimido, soy pobre, soy arruinado. Arranque eso de su vida, porque eso no agrada a Dios. Porque cuando usted está sosteniéndose y hablando de las miserias de su vida y las está presentando siempre, las está confesando, las está afirmando como una realidad, usted está diciendo, yo no creo en eso que la palabra dice, yo no creo en la victoria que tú obtuviste, yo no creo que en ti soy más que vencedor, yo no creo que en ti todo lo puedo. Eso es lo que estamos diciendo. Tenemos que levantar
Tenemos que levantarnos por encima de cualquier adversidad y circunstancia. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, ¿qué le pasa? Todo le es posible. Denle un aplauso. Aleluya, gloria a Dios. Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Es significativo cómo fue. Así fue Diana la iglesia primitiva. En la oración personal y la oración colectiva. Vamos a buscar Hechos capítulo 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. La iglesia necesita andar como fue el principio de la iglesia primitiva, andar en unidad y en unanimidad. Y mire lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Que no lo encuentro. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Lo que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban todos? Unánime. Y el uno por allá y el otro por acá, el uno allá en Chaplundún, el otro acá en el Crespo, el otro no. Estaban todos como unánimes. Y además de eso estaban juntos. Gloria a Dios. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y en el capítulo 1, en el versículo 8, el Señor Jesús, antes de partir, antes de ascender al cielo, le dijo a su iglesia, le dijo a sus discípulos, a los apóstoles, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Recibirán qué? Poder. ¿Y cuándo fue que recibieron el poder? Capítulo 2, versículo 1, cuando estaban todos unánimes juntos orando. Amén. Gloria a Dios. Ahora miremos otro evento. La unidad para el crecimiento se hizo evidente e irreemplazable. En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 44, ¿cuántos están conmigo? Amén. Hechos capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 44. ¿Lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: todos los que habían creído estaban todos juntos y tenían todas las cosas ¿en qué? En común. ¿Ok? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes. O sea, no era uno por aquí y el otro por allá, uno pidiendo una cosa y el otro pidiendo otra cosa. Y perseverando unánimes, cada año, cada mes, cada semana, no, perseverando unánime. O sea, ¿cuántas veces hay que orar colectivamente? Todos los días. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y mire lo que ocurría: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? ¿Se quedaba quieto? Dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La oración colectiva es la que trae el crecimiento de la iglesia.
Si usted se conformó solamente con orar personalmente y le faltó la otra oración, entonces usted va a andar cojo. Miren, la palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dígame cuáles son las partes, Ingrid, cuáles son las partes del cuerpo, a ver, las que tú conoces. Cabeza, ¿qué más? Brazo, pecho, abdomen, ¿qué más? Pierna, es más o menos el cuerpo. Entonces Dios hace una analogía, una metáfora, una alegoría. Él dice, compara a la iglesia, compara a Cristo y a la iglesia como un cuerpo. Y en ese cuerpo, la parte más importante, que es la cabeza, la que dirige todo el cuerpo, es Jesucristo. Y la iglesia es el cuerpo. Cuando a una persona le hace falta una pierna, ¿cómo camina? Cojea, ¿verdad? Se busca un palo, una muleta, lo que sea. Cuando le hace falta las dos piernas, está medio fregado, tiene que buscar una prótesis, tiene que buscar una silla de se puede hacer una comparación de la oración. Las piernas sostienen la parte superior del cuerpo. La oración personal es su pierna izquierda y la oración colectiva es su pierna derecha. Si las dos se dan, si hay oración personal y hay oración colectiva, entonces yo puedo andar. La iglesia puede caminar si ora personalmente y si ora colectivamente. Si yo solamente oro en mi casa y no oro con los demás en las casas de mis hermanos o en el templo cuando se hace, entonces yo solamente estoy orando así. Estoy como ando. Si yo oro solamente con los hermanos, pero no tengo un tiempo de oración en mi casa, personal, en secreto con el Señor, pero si ni oro en la casa y ni oro en la iglesia, llévenme, entiérrenme, porque ya yo soy, hijo de Dios no creo que sea, parte del cuerpo de Cristo no creo que sea. Dios dijo en su palabra, primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? Orar sin cesar. ¿Cómo puede una persona orar sin cesar? No siempre está metido en su cuarto, no siempre está asistiendo a la iglesia, pero si puede orar sin cesar es porque cuando está en su casa, ora en la casa, y cuando está en el templo, ora en el templo, y ahí puede cumplir ese propósito. Si no puede orar, si no ora en la casa, primera Tesalonicenses 5:17, si no puede orar, si no ora en la casa y no ora en el templo, no espere ver de parte de Dios nada para su vida. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Bueno, y ha preparado cosas buenas para nosotros, pero nosotros tenemos que tomarlas de su mano por medio de la fe, por medio de la oración, por medio de la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe está relacionada con la palabra. La fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? El oír de la palabra. Fe. Sin palabra no tengo fe, sin fe no agrado a Dios, sin fe no agrado a Dios, sin fe y sin palabra no tengo crecimiento, y entonces el enemigo me
palabra que te produce fe, la palabra misma te motiva a la oración, porque mientras estás reflexionando en la palabra, mientras estás meditando en la palabra, entonces la misma palabra te va descubriendo cómo está tu corazón, cómo estás tú. La palabra te descubre cómo estás, porque la palabra es lámpara a tus pies y te muestra tu condición, y allí confiesas tu condición y tomas la determinación y te levantas para caminar en victoria. De manera que la palabra tiene que ser para nosotros importante y la oración tiene que ser importante. El último pensamiento, porque tenemos también cena hoy, aleluya. La palabra dice que Jesucristo es la cabeza, ¿verdad? Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Pero también la palabra dice que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. O sea, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene una cabeza y tiene un fundamento. El fundamento, dice la palabra, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, el fundamento de la vida del cristiano es Jesucristo. Él es el fundamento, Él es el cimiento, Él es la base donde el cristiano camina. Entonces debajo tiene el fundamento, que es Jesucristo, pero encima tiene la cabeza, que es Jesucristo. De manera que el cuerpo, que es la iglesia, no puede caminar sino dentro de los límites de la cabeza y el fundamento. Y la cabeza es Cristo y el fundamento es Cristo. La iglesia sin Cristo no camina, no tiene victoria. ¿Ok? Preséntese ahí delante del Señor y tome una decisión. Tome una decisión. Una decisión para usted. Una decisión para bien de su vida. Una decisión que lo va a sacar de la postración en que su vida está, si está allí. Una decisión que le va a mostrar el camino en el que usted tiene que andar. Una decisión que hará prosperar todo lo que usted haga. Cuando busque la palabra, encuentre la palabra, cuando tenga un encuentro con la palabra lo transformará. Y Dios dice que usted será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Cuando usted encuentre deleite en la palabra, cuando usted ame la palabra, cuando usted ame y haga lo que Dios ha dicho por su palabra, y con su palabra usted ora por usted, ora por su casa, ora por su familia, y ora en la iglesia por las necesidades de la iglesia. No puede caminar una iglesia si no hay estos dos tipos de oración. Tiene que haber una oración personal en casa, pero tiene que haber una oración como cuerpo, una oración en el templo, una oración en las casas. Si el templo, si la iglesia que llamamos le queda distancia, usted tiene hermanos de esta congregación con los cuales puede orar, y va a orar por la iglesia, y va a orar por la unidad de la iglesia, y va a orar por la santidad de la iglesia, y va a orar por el amor de la iglesia. El enemigo no podrá tener ningún acceso a su vida, ningún acceso a su vida, si usted se mantiene allí bajo la sombra del Omnipotente. El enemigo no tendrá acceso a su vida si la gloria de Dios está sobre usted. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador, de la bestia destructora. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya.
Harán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos. Porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza. Porque he puesto al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Pues a sus ángeles enviarán cerca de mí, para que me lleven en sus manos y mis pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y sobre el áspid pisaré. Hollaré al cachorro del león y al dragón. Y Dios me dice entonces, por su palabra me da la promesa: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Te libraré, te glorificaré, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Muchas gracias. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gloria, te damos alabanzas. Aleluya, aleluya. Oh, tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia está ministrando el corazón de tus hijos. Tu presencia está ministrando vida, Dios. Tu presencia, Espíritu Santo. Oh, bendito eres. Bendito eres. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Santo eres Jesús. Gloria a ti, gloria a ti.